Ahí le paso el control del aula. Sí, para que me dejes grabar y después no te olvides de enviarme la encuesta o cuando ellos contesten el presente, Ah, perfecto. A ver, que déjame lo ver pueda generar si está, déjame ver si está habilitada. Sí, está habilitada, profe. para que genere el informe. Sí, para que genere el informe y todo. Ah, Apenas usted termina de tomar la encuesta, me avisa si yo veo de descargarlo. sí, lo que estoy viendo es que todavía no me habilita Ahí para debería. grabar, ¿no? Todo lo que sea pizarra, desactivarlo, o sea, que el único que pueda activar la pizarra sea el que tenga a cargo el aula. Claro. No, no, sí, usted tiene a cargo, profe, esa Bien, herramienta, digamos. Sí. todavía no veo para grabar, ¿no? Después cualquier cosa te aviso. Ahora debería poder ver, profe. A ver, para actualizar. Ahora sí, ahora sí. Ahí, ¿usted va a grabar o quiere que grabe yo como usted quiera? Lo quiero bajar a mi máquina, pues si no, después me lo va a tener que mandar el Ah, sí, link. sí, 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 Lo está bajo a bien. mi máquina y yo después le envío a los chicos. Lo que sí, Perfecto, bueno, ni bien termine, te aviso por el tema del informe. perfecto, profe. Bueno, ya tiene el control, profe. Estoy por WhatsApp, cualquier cosa que Perfecto, esté. hoy te mandé un boletín de Cargill para que lo vayas viendo. Un video de Cargill, ¿no? Ah, sí, lo vi. A ver, si otro. Bueno, nos vemos. Nos vemos, profe. Chao, Chao, chao. chao. Bueno, antes de empezar a grabar, para los que recién entraron, buenas tardes. Hoy damos inicio al nuevo ciclo de lógica computacional. Eh, bueno, habrá recursantes que ya sabrán cómo es y otros que recién inician. El tema de esta materia es que la cantidad de estudiantes que cursan se duplicó debido a que en la licenciatura bajaron lógica a primer año, ¿sí? Y en ingeniería se mantiene en tercero y antes en la licenciatura estaba en segundo. Por ese motivo de estar en primero, la cantidad de alumnos aumentó considerablemente, ¿no? La primera recomendación que les hago es la que hago siempre y la que nunca hacen, ¿sí? Ustedes, para cursar lógica computacional, deben estar inscriptos en el Siguarani, ¿sí? En el departamento de alumnos deben estar habilitados. Yo no controlo, cuando tomamos el parcial, quién está anotado y quién no está anotado en el Siguarani. Entran todos. El problema es cuando a final de cuatrimestre debo informar la condición final, ya sea promoción o regular, y si no están inscritos en el Sugorani, no salen en ese listado digital donde yo informo las notas, la condición final. Y bueno, y después vienen los lamentos, que no me pasó la regularidad, que no me pasó la promoción, y es algo que siempre aviso el primer día de clase. Por lo tanto, verifiquen que estén en el Sugorani, encender la computadora, loguearse y comprobar que estén, ¿sí? Bien. Otro tema, la asignatura eh, es cuatrimestral, eh, se da una parte teórica y una práctica. Esta semana vamos a tener dos teorías, más la teoría del próximo martes o miércoles, creo que van a ser las teorías, porque los martes no, martes sí, a las 13 horas, hoy es martes. El próximo martes tendremos la tercera teoría y el miércoles de la semana siguiente, o sea, el miércoles ya es de abril, uy, para como es feriado, 2 de abril. O sea, tendremos teoría hoy, 25 de marzo, mañana es 26, volvemos a tener teoría, y el martes 1 de abril hay teoría. El miércoles 2 es feriado, ¿sí? Y ya el próximo miércoles de práctica sería eh, el 9 de abril, ¿sí? Bien, la cátedra dispone de un apunte de cátedra y de guías de trabajos prácticos para ir
para ir afianzando los conceptos teóricos con la práctica, ¿sí? Eh, el apunte de cátedra fue hecho hace unos años. Antes, encargado de la cátedra estaba el ingeniero Paganini, y cuando me hice cargo de la cátedra, el problema era que eh, hay pocos libros en biblioteca y la cátedra tomó de algunos otros libros más, algunos están en biblioteca, otros no. Entonces ese apunte se corresponde para toda la materia, ¿sí? No lo tipié porque lo fui haciendo durante las vacaciones de años atrás, ¿sí? Eh, y años anteriores, de hace 3, 4 años atrás, hay algunos inadaptados que critican el apunte porque está hecho en manuscrito, ¿sí? Casi que lo sacamos, lo hablamos con el ingeniero Figueroa de sacarlo de circulación, porque da bronca que uno se toma un trabajo, se toma su tiempo, compra libros para poder realizar este apunte y recibe esas críticas infundadas, por supuesto, ¿no? Porque las críticas son bienvenidas si vienen con propuestas, si no, no tienen sentido. Y encima, críticas desde el anonimato, ¿no? El apunte lo vamos a mantener, pero además vamos a referenciar siempre un libro que está en biblioteca y que le vamos a pasar el PDF, ¿sí? Entonces, cuando evaluamos, evaluamos sobre el apunte y sobre las referencias a hojas o capítulos de ese libro, ¿sí? Que se los vamos a poner en un FU virtual, al igual que el apunte teórico y las guías de trabajos prácticos, ¿sí? Em, ¿Qué más? La materia consta de 2 parciales. Ya les vamos a pasar las fechas, ni bien termine la planificación de cátedra de este año. La planificación siempre está disponible en Secretaría Académica, que me imagino que la termina subiendo a la plataforma. De todas formas, eh, les voy a informar las fechas de los parciales en el aula virtual. Sí, es el primer parcial y a las 2 semanas el recuperatorio. Eso va a ser más o menos en el mes de mayo. Y el segundo parcial, obviamente, en junio, y a la semana o las 2 semanas, depende del tiempo que nos quede disponible, el recuperatorio, ¿sí? Deberán llevar, o sea, su carpeta, o sea, es recomendable que lleven su carpeta de trabajos prácticos para poder realizar esas prácticas donde se afianzan los conceptos teóricos, y a final de cuatrimestre esa carpeta es visada. La pueden presentar en grupo, ¿sí? De todas formas, el que no participa en la resolución de los ejercicios es muy difícil que pueda comprender los conceptos, ¿sí? Pero sí le vamos a requerir visar la carpeta y la pueden presentar en grupos de no más de 5 o hasta 5, ¿sí? No sé si quieren preguntar algo al respecto de lo que venimos hablando. Disculpe, profe, Sí. pero los horarios, ¿cuándo son los horarios que vamos a tener para la cursada? Es que así vamos organizando Los bien, horarios, digamos. los horarios están publicados, ¿no? En ¿Dónde? la forma, y en el Ciudad Guaraní también deberían estar. Los horarios Ah, son los martes de 13 a 15 y los miércoles de 16 a 18. Esos son los horarios. Pero ah, están publicados, ¿no? Eh, y en la planificación, cuando les informe las fechas de los parciales, también les informaré los horarios de consulta, una consulta teórica y una práctica a la semana. bueno, gracias. No, de nada. No sé, ¿alguien más que quiere consultar? Profe, yo tengo Sí, una duda.
¿sí? Es sobre, como mencioné el tema de los parciales, quería consultar si es que hay también tipo coloquio, o sea, promocionar los parciales y acceder al coloquio. No, no sé si manejan esto O también sea, en la máquina. los parciales obteniendo 7 o más puntos en cada parcial o recuperatorio. Supónganse, si sacan un 1 en el primero, recuperan con 7, se sacan un 1 en el segundo y recuperan con 10. Está promocionado. ¿Por qué? Porque deben tener una nota igual o superior a 7 en cada parcial, o bien su recuperatorio. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. De nada. Lo que sí les pido colaboración porque son muchos alumnos para dos docentes, ¿sí? Entonces es muy difícil poder atenderlos, Profe, buenas tardes, disculpe. ¿sí? Con el tema de la asistencia, ¿cómo se va a manejar? La asistencia por planificación de cátedra requiere un 80% de asistencia a las clases teóricas y prácticas. La asistencia, yo habilito una encuesta, usted en cualquier momento de la clase, ¿sí? Tengo 2 horas para hacerlo, desde las 13 hasta las 15, y ustedes con el solo hecho de entrar a la encuesta y contestar buenas tardes, ya quedan presentes, ¿sí? No vale después de decir, uy, justo me había ido al baño. No, eh, la encuesta se habilita 5 minutos para que la contesten y, por supuesto, no vamos a ser estrictos. Tiene 79% de asistencia, queda libre, ¿no? Eh, controlamos asistencia en casos extremos, ¿sí? ¿Por qué controlamos asistencia? Y porque después van y no entiendo nada, y claro, resulta que de 10 clases vino a una, y bueno, lógica es difícil entenderla si no asisten, no preguntan, no participan. Además, la lógica es, junto al análisis matemático, las bases de la informática, ¿no? La puerta de entrada a la informática es la lógica y el análisis matemático. Pues, con estas materias ustedes adquieren los conocimientos básicos para lenguajes formales, inteligencia artificial, ¿sí? Simulación, un montón de materias más ya consideradas de las específicas de cuarto y quinto año, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Profe, profe, buenas tardes. Escucho. Sí, disculpe, los horarios entonces son los martes de 13 a 15 y después los miércoles 16 de 16 a 18, ¿no? Esos son los horarios. Y después los prácticos son tipo bimodal, o sea, primero virtual y después, o sea, virtual y después presencial, ¿o cómo sería? No, la práctica la vamos a hacer virtual y ya veremos cuántos inscriptos hay, pero es muy difícil la capacidad áulica, ¿sí? Después de la pandemia, inclusive con el agravante de que la bajaron a primer año a lógica, son muchos más alumnos, y encima en las épocas de crisis económica, eh, muchos alumnos ya no van a estudiar a otra ciudad, sino que se quedan en San Salvador, con lo cual aumenta, ¿sí? Traten de preguntar abriendo el micrófono y preguntar, eh, sobre todo cuando empiece la clase, no me puedo estar fijando en en el chat y dar la clase a la vez, ¿sí? Profe, No sé una si habrá consulta. entrado. ¿Entraste, Entonces, eh, disculpe, con respecto Sebastián? entonces a la teoría y a la práctica, ¿serían ¿Cómo? ambas virtuales? Sí, por ahora sí. Por ahora sí. Perfecto, gracias. Sebastián, no sé si estás presente. ¿Querés saludar a los estudiantes? No lo veo por acá. No sé si tenés micrófono. Bien, somos, como les dije, únicamente dos docentes, y más ahora en la época de crisis no creo que nombren otro, un adjunto y un
ayudante con dedicación simple, con lo cual es muy difícil atender tantos alumnos, pero siempre hemos logrado llevar adelante el ciclo lectivo. Bien, si hay más preguntas, contestamos, si no, damos inicio. Me esperan un segundo, me están llamando de Secretaría Académica, ya continúo. De UNJU virtual, ahí están publicados los días y los horarios, ¿sí? Y los links para la clase de hoy y la clase de mañana. El link de la clase de mañana es anfiteatro, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta? Y si no, ya pongo a grabar la clase. La grabación de la Profe, clase también se las vamos a pasar, ¿sí? profe, Sí, le escucho, señor. ¿de qué forma evaluaban? Parciales teóricos Ah, y si no son tantos como el año pasado, práctica también. Una recomendación, ahora que lo veo a usted, señor Mateo, cambien por apellido y nombre, porque después cuando me pasen el listado de quienes participaron de la encuesta por el presente, si vemos Mateo no sabemos quién es, ¿sí? Entonces ah, pongan sí, apellido y nombre, ¿sí? sí, Cosa sí, que no, después lo podemos identificar. O sea, si no lo no, podemos identificar, obviamente que está ausente, ¿no? los cambiamos ya ahora Y o- ahora, porque después en un rato largaré la encuesta, ¿sí? no. Bien, Profe, sí, ¿se escucha? te estoy escuchando bien. Eh, no, es que yo justo estoy probando en la computadora una llamada, en llamada virtual, digamos, porque siempre lo hacía en el celular y ahora lo puedo hacer en la computadora. La cosa era que yo metí un problema con álgebra lineal y me inscribí en una comisión que no va a mis horarios y yo quería saber en qué parte puedo ir a cambiar, o sea, No, de los comisión. horarios internos de la cátedra ya están dados. Es muy difícil que un horario de cátedra se cambie, porque yo digo, voy a cambiar mi horario a las 17 horas, pero capaz que hay otra materia que está dando a las 17 horas, ¿me entiendes? Los horarios de cada cátedra ya fueron establecidos por Secretaría Académica y esos horarios son, yo le diría casi imposibles de cambiar, ¿sí? Yo hablo de cambio de comisión, pero no de su materia, sino de otra materia. ¿En Y dónde va a puedo tener ir que aquí hablar con cambiando el eso? encargado de esa materia. Bueno, gracias. De nada. Bien, entonces pongo a grabar y vamos a empezar la clase. This meeting is being recorded. ¿Se alcanza a ver la presentación? Sí, profe. Sí, Bien, profe. perfecto. Voy a acomodar acá mi pantalla. Sí, sí se alcanza. Bien. Entonces, el capítulo 1, vamos a ver qué es la lógica desde un enfoque de la ciencia, ¿sí? Em, el conocimiento, ¿sí?, de la lógica
como les dije, es la base de la informática. Eh, Fíjense que esta lógica que vamos a ver en primera instancia es una lógica estricta, donde vamos a analizar hechos, eh, argumentos, que los vamos a evaluar como verdaderos y falsos, y después vamos a ver otra lógica que es la lógica fácil o difusa, que es ya una lógica más como piensa el humano, ¿sí? Por ejemplo, si yo les digo, este auto les gusta, y uno va a decir, me gusta mucho, me gusta, no me gusta, es espantoso, entonces ya esa lógica es más subjetiva en las evaluaciones, tal cual como la hace el humano, ¿sí? Eh, Donde hay formas de evaluar toda esa subjetividad, pero en informática lo que ustedes tienen que hacer es crear un modelo para resolver problemas en una empresa y deberán adecuarse a esas reglas de negocio de esa empresa, ¿sí? Y como tal, ese modelo va a responder a lo que son los requerimientos humanos, que son casualmente eso, difusos en algunos aspectos, ¿sí? Entonces, esto eh, favorece ¿a qué cosa? Estos estudios, a lo que es la madurez de la inteligencia, que en cualquiera de estos procesos debe autocontrolarse para alcanzar la mayor eficiencia, ¿sí? El humano, como dicen ahí, debe conocer la verdad, o sea, debe evaluar un acto, un hecho, ¿sí? Y evaluarlo de forma inteligente, y en eso va a seguir un orden en sus pensamientos, en esa evaluación, y es lo que se denomina el orden lógico, ¿sí? Va a evaluar en base a conocimientos previos para determinar pasos a seguir y producirá, lógicamente, en base a ese análisis, nuevos conocimientos. Todo esto desde un punto de vista racional o lógica que se denomina espontánea, ¿sí? ¿A qué se denomina ese tipo de lógica espontánea? Al orden que la razón humana sigue naturalmente los procesos de conocer cosas. En base a esos conocimientos de los hechos es que se producen nuevos conocimientos, ¿sí? Fíjense ahora que está tan de moda la inteligencia artificial, que en realidad la inteligencia artificial viene del año 1950, se habla de una inteligencia artificial generativa, porque tiene una base de conocimientos, pero en las interacciones, sobre todo con los humanos o con otras inteligencias, va produciendo nuevos conocimientos a partir de los que ya tiene, ¿sí? Cualquier pregunta, no tienen más que abrir el micrófono y consultar. Bien, entonces la lógica humana es una lógica natural que si no se sigue en esos órdenes determinados, da lugar a un pensamiento confuso, ambiguo o también llamado falso, ¿sí? Ya vamos a ver otro tipo de lógica difusa, como les dije, le vamos a dedicar un capítulo entero a eso. Y en otras materias posteriores ya le van a dar un mayor tratamiento, ¿sí? Este orden lógico espontáneo del que venimos hablando es común para todos los humanos, ¿sí? El uso de la inteligencia varía según las ciencias o espacios de conocimiento que estemos considerando, ¿sí? Inclusive tiene variaciones también en cuanto a las culturas, ¿sí? En base a lo que sería la lógica espontánea, o sea, prácticamente espontáneo que ocurre casi sin transcurrir el tiempo, se mezclan muchos elementos culturales que son el resultado de nuestra civilización, la educación que hemos recibido, así como cualquier otro tipo de conocimiento que nos lleve hacia
una verdad o que esté encaminado hacia esa verdad. Y ya vamos a analizar cuándo consideramos que un hecho es verdadero o bien falso, ¿sí? En esto el humano puede caer en errores y apartarse de este orden de análisis, pero con la reflexión de lo que se ha equivocado, o si reconoce que se ha equivocado, podrá examinar sus actos y rectificarse, corregir los argumentos que estuvieron mal y encaminarse nuevamente hacia la verdad. Reitero, pregunten, tratamos de ser lo más simple que se puede, eh, empleando un lenguaje no tan coloquial. Después cuando lo referenciemos al libro, ahí ya van a encontrar un lenguaje mucho más académico, pero con estas clases teóricas que damos y de práctica, les tiene que facilitar la lectura. Para eso son las clases teóricas y prácticas, para que logremos una interacción y se aclaren las consultas. Si no, directamente les mando el video, pero no es la idea esa, ¿no? El video es como un respaldo de la clase que se dio en ese día. La lógica como un arte, ¿sí? Entonces, a partir de esa espontaneidad de la que venimos hablando, esa espontaneidad para razonar, el humano adquiere esta habilidad de razonamiento, ¿sí? Y puede tomar sus propios procesos cognitivos como el objeto de estudio. A ver, recién nombré la palabra cognitivo, nadie preguntó nada, entonces quiere decir que saben lo que significa. No, profe. No, no sé qué significa. ¿Lo podría explicar ¿Por qué no usted? preguntan? ¿Por qué no preguntan? ¿Sí? Si para eso es la clase teórica o la clase práctica, para que interactuemos, ¿sí? Ustedes están invirtiendo su tiempo y tienen derecho a preguntar. Si no, esto es un monólogo. Es más, les paso el video del año pasado, si no preguntan, ¿sí? Y evitamos esto de cumplir horario. Cognitivo se refiere al conocimiento, a la forma de aprender, ¿sí? Tienen un proceso cognitivo. Ustedes, cuando se les da un tema nuevo, el docente tiene que lograr, a través de una estrategia didáctica, facilitar el proceso cognitivo del estudiante. ¿Sí? A eso se refiere. Bien, entonces la lógica es una y otra cosa a la vez. Como arte tiene, ¿qué cosa? Un fin práctico, ¿sí? Que es el servir de instrumento para conocer de forma rigurosa, para lo cual se constituye como un saber normativo. O sea, un análisis riguroso quiere decir que debe cumplir reglas sí o sí, por eso es riguroso, ¿sí? Y sirve de instrumento como arte para conocer eh, lo que constituye el saber normativo. Y la lógica como ciencia tiene un fin especulativo, pues lo que se intenta es describir y demostrar la forma de pensar que tiene el ser humano, ¿sí? Fíjense que todos los libros de la lógica, bueno, en realidad antes se hacía referencia, cuando decían el hombre, se refería tanto al hombre como a la mujer. Yo hago referencia al ser humano, pero en el apunte, como hacíamos lectura de libros, decía, por ejemplo, demostrar la forma de pensar del hombre, pero no es que estaba haciendo una discriminación, sino que lo daba por sentado que estaba la mujer. Yo prefiero hacerlo más explícito, hablar directamente de los seres humanos, ¿sí? Entonces, el, el arte, ¿o quién me puede definir el arte? A ver, ¿nadie? El arte como la lógica, como el arte o el arte en sí. Y el arte desde el punto de vista de la lógica. O sea, sobre todo cuando veamos reglas de inferencia, no va a haber una sola forma de resolver las cosas. Vos vas a interpretar
los hechos y vas a aplicar una u otras reglas. Entonces ya no es tan así, paso uno, paso dos, paso tres, sino que hay como un cierto arte de construcción, ¿sí? Donde, eh, por ejemplo, vos cuando pintás un cuadro, no hay una sola forma de hacerlo. Es la interpretación que vos tenés, por ejemplo, de una realidad y la volcás en esa pintura, ¿sí? A eso se refiere como arte. Entonces, el arte para los antiguos es sinónimo de lo que en la actualidad se entiende por una habilidad, por eso te refería a la pintura, una habilidad personal para realizar un tipo de actividad, ¿sí? En ese sentido, definir a la lógica como arte por lo que se dirigen a los artes al arte o a los actos de la razón, ¿sí? Para proceder en el conocimiento de la verdad. O sea, la forma de elaborar un pensamiento en todos los humanos no es igual. Por eso hablamos de un arte, ¿sí? Y se necesita de la lógica en la medida que se utiliza la inteligencia en cualquier faceta de la vida. ¿Sí? La lógica puede valerse también de ciertas características objetivas, como lo hace la actual lógica simbólica, no para sustituir el pensamiento espontáneo, sino para representar ese pensamiento, potenciar ese pensamiento, formalizarlo al pensamiento. Por ejemplo, si uno piensa en la velocidad, ¿cómo formalizo la velocidad? Formalizar quiere decir escribirlo en fórmulas. Y la velocidad la formalizo o la escribo en fórmulas definiendo velocidad igual a espacio sobre tiempo. Y esa formalización es rigurosa porque no admite discusión alguna de que la velocidad es igual al espacio sobre el tiempo. ¿Se entiende lo que venimos hablando? Profe, disculpe, ¿a qué se refiere a pensamiento espontáneo? El pensamiento espontáneo es el pensamiento prácticamente en que, por ejemplo, si en este momento estamos hablando, si yo te dijera subí el volumen, vos no vas a pensar cómo se hace para subir. Directamente haces clic y subís el volumen. No pasará un segundo desde que yo te dije subí el volumen y vos tuviste ese acto de pensar para subir el volumen, pero fue espontáneo, prácticamente en menos de un segundo vos lo hiciste. Es algo que ocurre espontáneo o instantáneo, casi en el acto. No sé si soy claro. Sí, Algo así perfecto, como profe. inconsciente. Es como un reflejo. Sería como un instinto. Y Sí, algo no, así, sí, llamémoslo sí se entiende. instantáneo. Ya en el Sí, instinto instinto, pues. es otra, Sería como un pensamiento en el momento, solamente eso. claro, del momento actual, instantáneo, ¿sí? A eso se refiere. Espontáneo, prácticamente sin transcurso de tiempo, de tan pequeñísimo que es el tiempo que transcurre, de que yo te digo, por ejemplo, subí el volumen, prácticamente vos haces clic y ya está. No necesitaste elaborar todo un pensamiento, sino que ya sabes lo que tenés que hacer, ¿sí? La ciencia como lógica o la ciencia lógica. Entonces, eh, la lógica, eh, si la tratamos desde el punto de vista científico, debe especificar el objeto o se debe especificar un objeto propio. Para ello se debe determinar el objeto de la lógica científica, ¿sí? En una primera aproximación, la lógica se ocupa del complejo mundo de nuestras ideas, de lo que venimos hablando, nuestros juicios en base a un conocimiento previo, emitimos un juicio, nuestros razonamientos, los procesos en los que distinguimos hechos distintos,
abstracciones concretas. Esta palabrita abstracción es muy utilizada en informática. Abstraer es cuando quitamos detalles de un problema, ¿sí? Y especificar es cuando agregamos esos detalles, ¿sí? Eso lo van a usar mucho: generalizar, quitar detalles, especificar, agregar detalles. En el proceso de abstracción quitamos detalles, ¿sí? También el ser humano está capacitado para relacionar hechos y producir en base a esas relaciones eh, nuevos conocimientos, ¿sí? En la medida que con esas operaciones que nombramos recién se conozcan nuevas cosas, nuevos hechos, se produce un nuevo conocimiento, ¿sí? Ya vamos a aprender algunas reglas de inferencia, donde las vamos a aplicar a algunos argumentos para obtener conclusiones, o sea, un nuevo conocimiento. Entonces, eh, el objeto de la lógica son actos del pensamiento en cuanto a éste se ordena para entender o bien conocer una realidad. Al conocer el mundo exterior a nosotros, o sea, llamo mundo exterior a lo que está fuera de nuestro ser, éstas entran de algún modo en nuestra mente. O sea, nosotros percibimos la realidad a través de nuestros sentidos, ¿sí? Vista, tacto, oídos, y con esos sensores captamos el mundo real y lo procesamos en nuestra mente y emitimos algún juicio. A su vez, nuestros actos de pensamiento, al conocer ese mundo exterior del que hablamos, que tienen ciertos contenidos que solo existen en el pensamiento. O sea, nosotros vemos, por ejemplo, una mesa. La vemos a través de nuestro sentido de vista y la representamos en nuestro pensamiento. O sea, una mesa del mundo real, hacemos una abstracción en nuestro pensamiento, ¿sí? Con el cual después podremos analizar si es de madera, qué otros tipos de detalle tiene, ¿sí? ¿Alguna pregunta? En este caso estamos viendo la ciencia lógica, pero anteriormente era la lógica como ciencia, ¿que no? En el punto anterior. Lo que hicimos es una diferencia entre lo que era el arte Y y la la... ciencia, sí. ¿sí? El arte tiene, como dijimos, un fin práctico, ¿sí? Y como la lógica como ciencia tiene un fin eh, de razonamiento. Claro, y ahora este tema es la ciencia lógica, Claro, pero o estamos sea, viendo son... por qué la lógica es una ciencia, ¿sí? Ah, eso, ya, el por qué, Estamos eso. produciendo, porque vemos que se pueden producir nuevos conocimientos. Bien, entonces, el método de la lógica es la reflexión, es un método reflexivo, porque nadie empieza conociendo ideas y luego alcanza la realidad. Es decir, uno cuando nace, alguien habló del instinto recién, tenemos el instinto para poder alimentarnos a través de nuestra madre. Ya sabemos eh, dónde tenemos que accionar para nuestro alimento, eso por instinto. Y luego iremos interactuando con el mundo real, produciendo nuevos conocimientos, ¿sí? O sea que nadie empieza conociendo ideas y más tarde alcanza la realidad, ¿sí? El primer movimiento de la inteligencia es directo, tendiendo hacia las cosas mismas, o sea, a través de ese mundo exterior, ¿sí? Solo un segundo movimiento, una vez que captamos ese mundo exterior, viene la reflexión, donde se pueden explorar los propios actos de conocer, ¿sí?
O sea, nosotros captamos a través de nuestros sentidos el mundo externo, procesamos esa información que proviene del mundo externo hacia nuestro pensamiento y elaboramos un criterio o podemos elaborar una nueva idea también, ¿sí? Al igual que los robots, tienen sensores que van a pasar información desde el mundo exterior hacia el procesador elabora esa información y hará actuar, valga la redundancia, a los actuadores para producir alguna acción, ¿sí? Ni más ni menos. La utilidad de la lógica. La lógica nos va a resultar de utilidad para asegurar la rectitud del conocimiento humano, o sea, nos va a proporcionar un orden para esa elaboración de pensamiento, una mayor simplicidad y claridad y eficacia en la demostración. O sea, emitimos un pensamiento, pero también, desde el punto de vista lógico, también habrá que demostrarlo. Por eso vamos a utilizar reglas de la lógica. Entonces, la utilidad concreta consiste en la aplicación oportuna a las ciencias. O sea, la lógica es la base de otras ciencias. Recién les nombré otras materias, otros espacios curriculares, como lenguajes formales, inteligencia artificial, simulación, etcétera, ¿sí? Estas ciencias necesitan ordenar sus nociones, utilizar la definición, obtener conclusiones en base a la elaboración y aplicación de reglas a las premisas y eliminar los errores, eh, señalando los puntos en los cuales se deben corregir. Entonces, tenemos ciencias como la filosofía, la matemática, eh, la física, que necesitan cada una en su propio eh, pensamiento de un instrumento lógico cuando pretenden constituirse como ciencia. Por lo que la lógica no es el fundamento del conocer científico, sino que es el instrumento que nos permite avanzar hacia ese conocimiento, ¿sí? En otras palabras, si el pensamiento humano fuera la base de la realidad, entonces la lógica sería el criterio de validez absoluto de la ciencia, ¿sí? O sea, el pensamiento lógico no es la base de la realidad, es lo que nos permite procesar esa realidad. Por eso habla de un instrumento, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No, Sí, las clases trato de que sean con un lenguaje lo más sencillo posible, pero en la participación de ustedes está de cualquier materia, ¿no? En cualquier materia que ustedes participen preguntando, obligan al docente a ser un poco más detallado, ¿no? Profe, Sí, al inicio había mencionado el tema de la razón y la lógica, ¿que no? En el primer tema. el Estaba razonamiento, esperando para... el Sí, razonamiento, sí. eh, sí, si es que, porque no noté bien, era el tema de la razón y la lógica, que entre los dos están relacionados, o si es que dijo que uno venía dependiendo del otro, puede ser, porque eso No, estaba esperando a preguntarle al final. no, traten de preguntar enseguida porque si me cambiaste una palabra, no le encuentro una respuesta eh, coherente, o sea, no, es más fácil cuando vos preguntás en un contexto de lo que venimos hablando, si Sí, no, sí, sí. sale del contexto, ¿viste? Lo que sí había hablado del modo espontáneo de razonar, ¿sí? Donde ese humano tiene la habilidad de pensar. ¿M? El razonamiento es la elaboración de esas ideas. Vos a través de argumentos
cuando hagamos ejercicios, vas a aplicar reglas para producir conclusiones, ¿sí? Vos tenés pensamientos de los cuales, a través del razonamiento, vas a poder emitir un criterio. O sea que la lógica nosotros la vamos a ver como un instrumento de análisis de la realidad. Bien, gracias. Esa parte era la que... Pero traten de preguntar, no dejen para el último. Traten de preguntar interactuando sobre el tema que se está o sobre la idea que se está desarrollando para que no se pierda el hilo de la clase, de la conversación, ¿sí? Por Ok. experiencia queda demostrado que la lógica y la coherencia que se tienen en esos argumentos o ideas no son suficientes. Si se parte de premisas o razonamientos falsos, el raciocinio o el razonamiento concluirá de forma falsa, ¿sí? La lógica solo asegura la corrección formal, no la verdad. Eso es fundamental cuando hagamos los ejercicios. Nosotros establecemos argumentos falsos y por medio de reglas podemos decir o llegar a una conclusión verdadera, ¿no? No vamos a hacer un análisis formal de la verdad, ¿sí? Vamos a analizar hechos aplicando reglas para obtener conclusiones. Ya con los ejercicios se van a dar cuenta. Bien, división de la lógica, ¿sí? Vamos a analizar tres operaciones fundamentales. La aprehensión, ¿sí? Que es concebir las nociones o conceptos, cómo los asimilamos en nuestra mente, ¿no? El juicio, componer unos conceptos con otros, cómo los combinamos para obtener nuevos. Y el raciocinio, combinar los juicios para obtener nuevas verdades, ¿sí? La forma de razonar sería. Otras operaciones que procesamos en nuestra mente, más particulares, serían producir definiciones, abstracciones, por ejemplo, el ejemplo de la mesa. Yo veo una mesa en la cocina y la represento en mi mente. Abstraigo la realidad de la mesa en mi mente. En mi mente no tengo la mesa está en la realidad, ¿sí? Ustedes cuando analicen un sistema del mundo real para hacer un sistema informático, van a crear un modelo de ese mundo real para incorporarlo a la computadora. Un ejemplo más sencillo, un ingeniero civil, ustedes le encargan su casa y él hace el plano o el modelo de la casa. El plano o el modelo no es la casa, ¿sí? Es lo que va a conducir a que se construya la casa. ¿Mm? Una cosa es el mundo real y otro cómo el ser humano lo aprende para incorporarlo en su mente y producir nuevos conocimientos. ¿Sí? Recién hablamos de otras operaciones como lo de definir objetos, abstracción, distinguirlos y relacionarlos, ¿sí? Hay otros más elaborados, como por ejemplo la síntesis, que eso ya es mucho más elaborado. Profe, Sí, disculpe, ¿podría explicar de vuelta la aprehensión? la aprehensión. Aprehensión, disculpe. La aprehensión es la forma en cómo vos interpretás una realidad y la incorporás en tu mente en la forma de concepto, ¿sí? Vos ves la mesa en la realidad, pero en tu mente tenés el concepto de esa mesa. ¿Mm? Y eso es lo que pasa desde que te levantás hasta que te acostás. Vos percibís la realidad con tus sentidos, vista, tacto, oído. Y esa realidad
la representás en tu mente y a su vez interactuás con otros humanos que hacen lo mismo que vos. ¿Se entiende o no? Sí, profe, muchas gracias. De nada. Profe, para que quede, bueno, para que me quede bien claro, entonces, en estos tres procesos de la lógica sería, con el ejemplo de la mesa, sería observar la mesa, bueno, ver la mesa sería la parte de la aprehensión, Tocarla. sí, tocarla también. En el juicio sería comprender esos conceptos como ser que la mesa que es Es de madera resistente como la... de madera es. Y en el raciocinio sería combinarlos y decir, por ejemplo, en la mesa puedo colocar cosas. ¿Así Exacto. sería? Chicos, les pido por favor que si abren el micrófono lo cierren, porque si no nos enteramos de todo lo que pasa en su casa, aparte de molestar el desarrollo de la clase, ¿no? Profe, no sé si puede darme para como anfitrión, para que cuando alguien esté haciendo uso del micrófono mal, lo puedo cerrar. Yo todavía no estoy como anfitrión. Sí, lo que pasa es que tendría que salir de acá. Confiemos en que no la abren más, si no se me pierde el hilo de la... No hace falta salir. A ver, parece que lo puedo dar desde acá, convertir en confitrión. Ahí está, ya está convertido. O sea, has hecho una Perfecto, aprehensión, perfecto. ya sos confitrión. Profe, Bien, ¿sí? A ver, componer unos conceptos con otros que dice del juicio puede ser también con otras personas, digamos, también. Claro, claro, claro. Elaboración propia y con otra interacción con otras personas. Dale, gracias, profe. De nada. Bien, la ciencia de la razón, del raciocinio, puede desarrollarse en estos capítulos. Lógica de las nociones o conceptos. Mediante eso vamos a estudiar la realidad, la naturaleza, las relaciones que existan. Algo venimos hablando. Lógica del juicio, eh, en la que se atribuye o predica una perfección del sujeto, ¿sí? También se denomina lógica de atribución o de la predicación, ¿sí? O sea, cómo lo defino o cómo lo difundo. Lógica del raciocinio para conocer los diversos modos de razonar que existen y sus condiciones de validez. O sea, yo puedo razonar, pero para producir un pensamiento válido, ¿sí? No para confundir. O sea, no puedo producir una conclusión falsa, tengo que tratar que sea un pensamiento válido o una conclusión válida. Y la lógica como ciencia estudia cómo las tres operaciones que nombramos anteriormente se, se asimilan o se incorporan al conocimiento sistemático. O sea, ustedes de una forma sistemática siempre van a ir incorporando nuevos conocimientos. Bien, lógica formal, recuérdense, cuando hablamos de formal nos referimos a una fórmula y material. La lógica formal analiza de forma detallada eh, las diversas formas que pueden adoptar las operaciones lógicas, en particular el razonamiento, con una relativa independencia de sus contenidos concretos. O sea, nosotros analizamos hechos, tratamos de independizarlos y luego relacionarlos. Entonces, cuando hagamos ejercicio, los hechos que analizamos, por ejemplo, la mesa de madera, o las verdades, se representan mediante letras mayúsculas. Eso lo vamos a hacer con los ejercicios. Pero no vamos a analizar de llegar a la verdad, vamos a analizar el instrumento de cómo se van aplicando las reglas. Por consiguiente, la lógica formal, la lógica de fórmulas, no prescinde de la verdad, ya que las leyes lógicas eh,
por más abstractas que éstas sean, son siempre universalmente verdaderas. O sea, con esas leyes tenemos que llegar a esa verdad. Por supuesto, teniendo argumentos verdaderos, ¿no? La lógica material, como dice la diapositiva, es una lógica filosófica, un estudio reflexivo de la correspondencia entre el orden lógico y el orden real. O sea, cómo relacionamos, vemos la mesa, la representamos en nuestra mente y cómo relacionamos esa realidad con nuestro pensamiento, sobre la base de las operaciones lógicas del entendimiento humano. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Bien, relación con otras ramas de la filosofía. Si consideramos la lógica, ¿qué tiene en común con la psicología? ¿Sí? Podemos hablar de la reflexión sobre los actos del entendimiento, ¿sí? Sobre esa reflexión. Y la diferencia estaría en que la psicología estudia esos actos en cuanto a su modo de ser, como parte de la conducta humana. Nosotros no vamos a analizar conducta humana, ¿m? Sino la percepción de la realidad y el procesamiento de esos hechos a través de leyes lógicas. Entonces, la lógica examina los actos del conocimiento, los actos cognitivos, con su modo de significar o representar esas cosas. Vemos una mesa, la representamos, ¿sí? Y luego, a través de leyes de la lógica, podremos relacionarla con otros objetos. Entonces, la lógica considera la referencia de nuestros procesos de pensamiento de la realidad. Profe, Sí, ¿qué quiere decir los actos cognitivos? los actos del conocimiento. O sea, cómo vos percibís el mundo real, ¿sí? Y resolvés problemas a través de tus conocimientos. O sea, todo eso te lleva a adquirir nuevos conocimientos. Siempre que vos aprendés y en base a ese aprendizaje resolves nuevos problemas y en la resolución de los nuevos problemas obtenés nuevos conocimientos. Recién les hablé de la inteligencia artificial generativa, o sea, tiene una base de conocimiento y en función de la interacción con el mundo real o con otros humanos, va generando nuevo conocimiento. Entonces la diferencia está en que la psicología estudia el porqué, digamos, Conducta de... humana. Yo diría que no me quiero meter mucho en la psicología porque no sé nada del tema, No, o pero sea, quería dejar esa parte en claro nomás para dejar la, al lado la qué psicología va a partes estudiar, del... sí, la conducta humana va a estudiar, a eso se refiere. Si hay ciertos patrones en la conducta humana, pero no me quiero meter en un tema que no conozco. Es más, Ok. no estoy formado para eso. Sí, para establecer una diferencia nomás, ¿sí? Eh, la lógica difusa ya entra a parecerse mucho más al humano, ¿sí? El humano tiene una lógica difusa, desde que se levanta hasta que se acuesta, ¿sí? Eso sí les puedo asegurar. Em, en cierto modo, la lógica y la metafísica estudian todas las cosas. Su objeto tiene la misma extensión, alcanza la universalidad de todos los seres. El hecho se explica porque la inteligencia de algún modo abarca todos los seres existentes, ¿sí? Sin embargo, la metafísica trata de los entes en cuanto son, en cómo son. La lógica focaliza con la restricción de que los entes deben ser conocidos por la razón humana, ¿sí? La física o metafísica no habla de ese conocimiento de la razón humana, ¿sí?
tampoco quisiera entrar en la metafísica, ¿no? Bien. Sí podemos aclarar que los problemas metafísicos son parte de la filosofía que trata el ser de acuerdo a sus propiedades. Son algo así como previos por naturaleza a los problemas lógicos y por lo tanto se deben tener presentes ciertas verdades metafísicas para afrontar los interrogantes que plantea la lógica. Pero nosotros vamos a usar la lógica como ciencia, ¿sí? Como lo que vinimos diferenciándonos en cuanto a la psicología y la metafísica. Quédense tranquilos con eso. Y la filosofía. Vamos a tratar todo desde el punto de vista lógico, ¿sí? El concepto, como signo de la naturaleza de las cosas, tiene un contenido mental con lo que se capta una naturaleza a través de nuestros sentidos. Entonces se pronuncian palabras, se entiende algo que se denomina esencia o naturaleza. Los conceptos significan la esencia de las cosas. Un concepto, defíname una mesa, ¿sí? Y ustedes podrán definirla desde el punto de vista para qué sirve, desde su constitución, desde su arquitectura, ¿sí? Por ejemplo, rojo, alto, redondo, indican propiedades que son esencia de una cosa. El ejemplo que les di de la mesa, me la podrán describir para qué sirve, de qué está constituida, si es áspera, si es lisa, si es brillante, etc. ¿Sí? Así como las oraciones constituyen una expresión de los juicios que hace la inteligencia, o sea, ustedes van a expresar eh, sus juicios a través de la palabra, o sea, primero con el pensamiento y luego a través de la palabra, ¿sí? O sea que con las palabras traducen los elementos que forman un juicio. El Disculpe, profe. concepto, sí, En la diapositiva anterior no entendí muy bien de lo que trataba, de cómo abarcaba la lógica, cómo le enfocaba con lo de la metafísica y eso. no, de la metafísica eh, son conceptos que no son explicados por la lógica, eso digo. Y con la lógica nos vamos a enfocar en la restricción de los entes. Un ente es algo que eh, o sea, tiene sensores para percibir la realidad, procesarlas y en base a eso actuar, ¿sí? Y deben ser conocidos por la razón humana. En cambio, en la metafísica no. Quise hacer esa diferencia, nada más. Ah, está bien, gracias. El concepto es un contenido mental con el que se capta una naturaleza. O sea, ustedes captan una realidad, por ejemplo, la mesa, y elaboran un concepto que lo representan en su mente. Cuando se pronuncian palabras como relación, situación o bien un automóvil, se está entendiendo algo. Y eso es que se denomina esencia o naturaleza. O sea, todo eso es en su representación mental. Entonces, ustedes hacen una aprehensión de la realidad, comprenden la realidad y elaboran un concepto de esa realidad en su mente, ¿sí? Entonces, ustedes hacen una aprehensión de una mesa y elaboran un concepto de esa mesa. Ese concepto significa la esencia de las cosas, de lo que es la mesa. En su cabeza no tienen la mesa, tienen el concepto. La realidad tiene la mesa misma. El concepto está en la mente, mientras que la esencia está en las cosas. Otra forma de decirlo. La mesa está en la realidad. Ustedes aprenden o incorporan esa realidad a través de sus sentidos en su mente. Y en su mente está el concepto de la mesa. Conceptos simples y más elaborados o complejos, ¿sí? Los conceptos son unidades de significado de una realidad
y se pueden descomponer en varios aspectos inteligibles. Por ejemplo, hombre en animal racional. ¿Mm? O sea, el hombre, y elaborando un poco más el concepto del hombre, decimos que es un animal racional. Cualquier unión significativa de varios conceptos siempre va a dar lugar a un nuevo concepto, que puede expresarse con una nueva palabra. Los seres humanos consumen carne, por lo tanto son carnívoros. ¿Sí? Bueno, hoy en día no consumen tanta carne, ¿no? Disculpe, profe, ¿qué es ¿Sí? ininteligible? Algo que no es inteligible, o sea, algo que vos comprendés, que entendés. ¿Sí? Inteligible, eso se refiere. Ah, gracias. Todos estos conceptos también van a ser la puerta de entrada hacia otras asignaturas que los van a llevar a adquirir un vocabulario propio de un profesional de informática, ¿no? Concepto e imagen, ¿sí? Aquí un punto importante es diferenciar con mucha claridad los conceptos de las imágenes, ¿sí? Estas también son representaciones de las cosas, las imágenes. Concepto e imagen contienen ambos un mensaje de las cosas, pero está implicado aquí la diferencia entre entender y sentir o bien imaginar, ¿sí? Así como las imágenes representan aspectos sensibles de las cosas, los conceptos significan un contenido entendible o inteligible de los entes o de las cosas, ¿sí? Ustedes entienden lo que es una mesa y la forman una imagen de la misma en su mente. ¿Para qué? Para luego poder compararla con otra mesa, por ejemplo. Concepto y realidad. Por medio de conceptos nos podemos remitir a la realidad y son abstractos, pues significan no la realidad misma, sino una representación de esa realidad. El concepto no informa de la existencia de algo, ¿sí? Sabemos que existe, pero no nos da, o sea, podemos describirlo. El hecho de pensar en una tortuga, como dice el ejemplo, no implica afirmar que existen tortugas en la actualidad, ¿sí? Hemos visto en un libro, en una película, una tortuga, pero no podemos afirmar si existen en la actualidad, pues se pueden haber extinguido, por ejemplo. La noción de tortuga se entiende con independencia de que existan o no existan, ¿sí? Los conceptos significan naturalezas que a veces son reales porque existen o han existido, y a veces son posibles si nunca han existido, pero podrían existir. Por ejemplo, una naturaleza irreal puede ser posible solo lógicamente, si no implica contradicción, ¿sí? Por ejemplo, el centauro es un personaje mitológico, ¿sí? Podemos tener una representación, un concepto en nuestra mente porque hemos visto alguna ilustración al respecto. También puede basarse en una posibilidad real, por ejemplo, un invento pensado, pero no realizado. Por ejemplo, el que pensó en la década del 70 construir celulares, o sea, teléfonos celulares. ¿Eh? Podemos también tener ese concepto futurista, por así llamarlo. Una naturaleza irreal puede ser posible solo si lógicamente no hay una contradicción. Vuelvo a poner de nuevo el ejemplo del centauro. Carácter abstracto de los conceptos.
Entonces, los conceptos son abstractos, es decir, expresan la esencia de algo, dejando de lado al individuo y algunas de sus propiedades. Volvemos al concepto de abstraer. Es quitar detalles, es considerar un aspecto de las cosas al margen de otros aspectos, que en realidad le están unidos. O sea, le hemos quitado detalles para producir una abstracción y poder comprender un concepto complejo. Lo abstraemos y empezamos a comprender. Una vez que empezamos a comprender, le vamos agregando más detalles. El conocimiento abstracto, para ser perfecto, debe terminar en un conocimiento concreto. O sea, le quito detalles, comprendo, le agrego detalles hasta terminar en un conocimiento concreto. Eh, Profe, otra vez el tema con el concepto abstracto, a ver si lo puede volver a explicar que no me quedó bien claro. Vamos a seguir hablando justamente en esta diapositiva, pero abstraer algo es quitar detalles. Sí, eso sí, y después el concepto es perfecto cuando es uno concreto, es decir, que quitamos Cuando detalles. vos te has quitado detalles, comprendiste ese concepto más sencillo porque le quitaste detalles. Cuando lo comprendiste, le vas agregando nuevos más detalles hasta comprenderlo de forma total, o sea que sea perfecto. Para Ya, eso hacer la abstracción, para poder comprender de forma más fácil. O sea, es más fácil quitar detalles para comprender un problema. Una vez que comprendiste el problema abstraído, le vas agregando detalles para ir incorporándolos de una forma más sencilla y no todo de golpe. bien, sí. Aunque todos los conceptos son abstractos, ¿sí? Acuérdate que el concepto está en tu mente. Vos ves una mesa en la realidad, pero formás el concepto en tu mente. Entonces, vos no tenés la mesa en tu mente, tenés el concepto, algo abstracto, que se distingue una doble modalidad de abstracción, que se corresponde al diverso significado de los términos. Abstracción total se significa a todo el ente, aunque una parte de la cosa es indicada de modo explícito y otras de forma implícita. ¿Sí? Explícito es cuando lo mostrás para que lo entienda. Y implícito es que se deriva y vos lo deducís de manera implícita. Y abstracción formal, recuerden, la formalidad es cuando lo representamos por fórmulas, se capta la naturaleza universal sin el individuo, como si ella misma fuera una sola cosa, para su comprensión. Si tratado de no derivar en términos filosóficos ni metafísicos, sino los conceptos que nos hacen falta para esta asignatura. Recuerden, esta asignatura es cuatrimestral, o sea que tampoco podemos avanzar mucho en mucho detalle, ¿no? Profe, O sea, sí, quería, por ejemplo, hacer una aclaración acá con respecto a lo que es la abstracción formal. Es distinto captar el concepto de santo, que incluye al individuo, que separar el de la formalidad por el cual le decimos santo. ¿Sí? O sea, ¿por qué le decimos santo? La santidad, concepto abstracto de sentido estricto. ¿Por qué le decimos santo a una persona? Gramaticalmente, estas nociones se expresan mediante sustantivos abstractos como humanidad, bondad, santidad, sabiduría. Son conceptos abstractos. No sé qué querías preguntar. no, sí, si podía dar un ejemplo de los dos tipos de atracción con la mesa, que me estaba perdiendo. La abstracción formal es el concepto de santo que te decía recién. Y en cuanto a la abstracción total, este tipo de abstracción se comprende una naturaleza universal, ¿sí?
universal de un todo de las cosas, pero significa el individuo de forma concreta, de un modo potencial, indeterminado, ¿sí? O sea, formalmente es un santo por esto, por esto y por esto. Pero con la totalidad, la abstracción total, eh, porque significa todo el ente, aunque una parte de la cosa es indicada como explícita y otra de forma implícita. Por eso dice que hace un rato la diapositiva anterior también mencionaba sin el individuo. Primero no lo entendía, pero entonces se refiere a que en el tema del santo lo analizamos por lo que, eh, no sé si decir por lo que es, por lo que Sustantivo abstracto, ¿sí? Lo que pasa es que se mezclan lingüística y ciertas características del lenguaje, que traté de excluirlas de este de apunte que les preparamos y de esta presentación. Pero se entiende lo que es abstracto, eso sí. Sí, eso sí. Formal porque lo vamos a representar y total porque estamos hablando de un ente específico. Una parte de la cosa indicada a veces explícita y otras de forma implícita. De todas formas, mucho más está en el apunte de lo que exponemos en la clase y no sé si esto estará referenciado en el libro, ya me voy a fijar, y en la semana iremos poniendo en la UJU, en el aula virtual, el material didáctico. De todas formas, tienen la posibilidad de siempre preguntar en la clase en base a lo que empiecen a leer o vienen las clases de consulta que ya les vamos a informar los horarios. Profe, ¿Sí? abstraer y generalizar, ¿se los puede decir que es lo mismo o no? Y casi que lo mismo. Bien, ¿Sí? listo, Vos abstraes, por ejemplo, lo que pasa es que yo puedo decir abstraigo, o sea, veo una mesa y la abstraigo en un pensamiento en mi mente. Vos no decís la generalizo en mi mente, sino que la abstraigo de la realidad para formar un concepto en mi mente. Ahora, si vamos a hablar de generalización pura, yo tengo un objeto al cual si le generalizo le quito detalles y solo hago una especialización le agrego detalles. ¿Sí, no? Queda clara la diferencia entre abstracción y generalización, ¿no? Vos en la abstracción formás un concepto, que es casi como quitarle detalles, porque la mesa en la realidad tiene muchos detalles, pero vos has formado un concepto no con todos los detalles. Ahí lo entramos a equiparar. Pero vos con la generalización quitas detalles, no formás un concepto. Y con la especialización le agregás detalles. Eso en la metodología de objetos para analizar los problemas. Bien, veamos entonces lo que pasa que por ahí las palabras, su significado es muy aproximado y a veces puede confundir, ¿no? Bien, veamos estos dos conceptos, argumentos y esquemas. Un argumento es una secuencia de oraciones donde las premisas están al inicio y la conclusión al final. Entonces vos empezás a poner argumentos. El león es un mamífero, el león come carne, por lo tanto es un animal carnívoro. Entonces vas exponiendo argumentos que describen una situación, le aplicas reglas y obtenés una conclusión, ¿sí? Entonces un argumento puedo decir que es un conjunto de premisas cuya premisa final es la conclusión. Entonces, un argumento está constituido por premisas y por la conclusión. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no?
Sí, profe. No. Se entiende, profe, se entiende. O sea, de esto vamos a hacer ejercicios, ¿sí? Un argumento es una oración que consta de premisas en la parte inicial y una conclusión en el final, ¿sí? Entonces yo puedo decir, perfecto, un argumento es un conjunto de premisas que están al inicio. Y si a esas premisas le aplico reglas, obtengo una conclusión final. Y un argumento, Entonces, el argumento válido sería uno en el cual no haría falta la conclusión, ya está dicho con las verdades que se dicen en la premisa del argumento válido. y tenés que demostrarlo. Por eso hablamos de un argumento válido. Un argumento válido es un argumento donde la verdad de las premisas implica la verdad de la conclusión, pero hay que demostrarlo. Vos en el argumento vas a tener argumentos verdaderos. Entonces, ya vamos a analizar lo que es la validez de una conclusión. Por lo tanto, si vos tenés argumentos válidos, lo más probable que le apliques reglas y obtengas la verdad de la conclusión. ¿Sí? Pero a través de argumentos válidos. Que les ha aplicado reglas para obtener la conclusión. Las reglas correctas, ¿no? Argumentos y esquemas de argumentos. Veamos algunos ejemplitos. Juan vendrá a la fiesta o María vendrá a la fiesta. Este es un no lógico, ¿sí? Con que una sea verdadero, la oración será verdadera. Entonces, el primer argumento sería Juan vendrá a la fiesta o María vendrá a la fiesta, con que uno de los dos venga. Y el otro argumento dice Juan no vendrá a la fiesta. ¿Y cuál es la conclusión? María vendrá a la fiesta. Esto desde el punto de vista de un razonamiento muy simple, pero después, mediante reglas, vamos a poder hacer conclusiones un poco más elaboradas, ¿sí? Si acá hubiera puesto Juan vendrá a la fiesta y María vendrá a la fiesta, Juan no vendrá a la fiesta. ¿Cuál sería la conclusión? ¿Sería falso? María no vendrá a la fiesta, ¿sí? Porque deberían cumplirse los dos, que Juan y María vengan a la fiesta, porque cambié la O por una I. Y después el otro argumento dice que Juan no vendrá a la fiesta. O sea, una parte del argumento no se cumple. Y en la operador y, en la conjunción y, deben cumplirse los dos, ¿sí? Por ejemplo, este otro. Todos los peces son mamíferos. Moby Dick es un pez. Moby Dick es un mamífero. Fíjense que todos los peces no son mamíferos, ¿ah? Pero el argumento acá lo dice. Y yo voy a analizar la verdad en base a los argumentos y a la aplicación de reglas. Argumentos eh, y esquemas de argumentos, ¿sí? Esto mismo sucedería en ejemplos que tuvieran la misma estructura. O sea, este O, si tuvieran esta misma estructura, otro ejemplo debería concluir en lo mismo, ¿sí? Puede haber otros ejemplos que tengan la misma estructura del primer ejemplo y puede representarse de la misma forma. Fíjense, A sería Juan vendrá a la fiesta y B, María no vendrá a la fiesta. A o B. Niego el primer argumento, por lo tanto, el segundo es verdadero. Estamos formalizando los argumentos. ¿Mm? Primer argumento, primera premisa, segunda premisa, conclusión. La conclusión va después de la línea esta. Acá se pueden obtener muchas de estas formas que representamos acá y
A estas representaciones esquemáticas de argumentos se la denominan esquemas de argumentos. ¿Sí? Por ejemplo, acá todos los peces sería P, son mamíferos, que sería Q. A es P. ¿Sí? Moby Dick es un pez, por lo tanto, Moby Dick es un mamífero. A es Q. Ese ejemplo está en el apunte. Lógica y significado. Bien, el significado de la lógica, o el significado que le damos a la lógica, ese significado de ciertos, es el significado de expresiones que desempeñan un papel esencial en la determinación de la validez de los esquemas. Recuerden, esquema era esto, ¿sí? En la medida que la lógica se ocupa de la validez de los esquemas del argumento, también se ocupa del significado de las expresiones. El significado de las expresiones tiene un papel esencial en la determinación de la validez de los esquemas que representamos. En la medida que la lógica se ocupa de la validez de los esquemas de argumento, también se ocupa del significado de las expresiones que representamos, ¿sí? La lógica otorga un contenido preciso al principio o sea, al principio según el cual se le da significado a una expresión compuesta. Y debe construirse a partir del significado de sus partes componentes. Este principio se conoce como principio de composición del significado. O sea, tratamos de representar los argumentos y el significado de una expresión compuesta. Una expresión será compuesta cuando tiene más de un argumento. Y lo puedo unir a través de las expresiones o los operadores AND y OR, por ejemplo. Constantes lógicas y sistemas lógicos. Si consideramos la lógica como una ciencia, como es lo que venimos tratando, una ciencia del razonamiento, entre las relaciones que dan significado, o la que le queremos dar significado, en ningún caso existe una lógica universal que caracterice a todos los argumentos válidos o a las relaciones entre significados de todas las expresiones. Si no, no tendría sentido de existir la lógica. En la práctica se desarrollan diferentes sistemas lógicos, cada una con su propia forma particular de procesar los argumentos. Por ejemplo, tenemos los siguientes sistemas. Vamos a ver en este curso, en primera instancia, la lógica proposicional o de proposiciones, la lógica de predicados, ya casi en tres cuartas partes de la materia, la lógica modal y la lógica temporal, que son distintos tipos de lógica. A lo que le vamos a dar mayor énfasis y mayor tiempo es a la lógica proposicional y a la lógica de predicados. Y estas las vamos a definir simplemente. Lenguajes formales. Bueno, entonces, una materia que viene a continuación de esta en el segundo cuatrimestre y es una característica de la lógica moderna, es que no se ocupa tanto de los argumentos que pueden construirse en uno u otro lenguaje natural. Eso se ocupará la lingüística. Pero sí nos vamos a ocupar de los razonamientos de los lenguajes formales. ¿Sí? Esto se debe a que la lógica se interesa por los esquemas del argumento, la forma de representar los argumentos A, B, etc. Los lenguajes naturales
no son idealmente apropiados para investigar la validez de los argumentos. Lenguaje natural, el que estamos usando ahora, pero ya en inteligencia artificial hay muchos artefactos que pueden funcionar con el lenguaje natural. Por ejemplo, Alexa, ¿sí? Y el otro de AWS. ¿Cómo se llama el de AWS? El de Amazon. Sebastián, no sé si estás por ahí. Siempre me olvido el de Amazon. El de Alexa, ese No, no me acuerdo bien. procesa el lenguaje natural, ¿sí? Sí, sí. Para emplear lenguajes formales en las investigaciones sobre la validez de argumentos, se deben expresar afirmaciones generales acerca de todas las oraciones que tengan una forma en particular. Bien. Un lenguaje formal, vamos a ver algunos ejemplos más adelante, se va a caracterizar por un vocabulario que determina cuáles son las expresiones básicas que contienen, que podrán ser constantes lógicas, variables lógicas y los signos auxiliares, de esto vamos a usar y mucho, y la sintaxis, que proporciona una definición de las expresiones compuestas del lenguaje. Ustedes cuando programan en un lenguaje de programación utilizan una sintaxis, ¿sí? La definición consta de un cierto número de reglas explícitas que estipulan la forma en la que se van a combinar las expresiones. O sea, si en un lenguaje de programación ustedes no utilizan la sintaxis correcta, se producirán errores. Bien, la lógica formal como un lenguaje, la lógica como un lenguaje formal. Formal porque lo representamos a través de fórmulas y puede definirse como aquella ciencia o reflexión sistemática que estudia las condiciones o leyes que deberán cumplirse en todo razonamiento para ser formalmente válido. Y eso lo tenemos que demostrar. Un razonamiento es un proceso, obviamente, mental que se caracteriza porque en él se produce el paso de ciertas afirmaciones, premisas, que están al inicio, a otra afirmación, premisa, que está al final, que se concluye de las primeras, o sea, la conclusión. O sea, la conclusión la obtengo a través de las premisas que están al inicio, que por reglas de inferencia me permitirán obtener la conclusión. Nosotros vamos a analizar y estudiar varias reglas de inferencia. ¿Qué condiciones deberá tener el razonamiento válido? Bien, un razonamiento es formalmente válido cuando posee una estructura lógica correcta y existe una conexión entre sus afirmaciones a través de las reglas, tal que la conclusión, a través de las reglas, se deduce necesariamente de las premisas. ¿Sí? En un argumento tengo premisas al inicio. Esas premisas les aplico reglas, ¿sí? Reglas de inferencia que me permitirán obtener la conclusión. Verdad es una propiedad de los enunciados. Un enunciado, o sea, un argumento, sea verdadero o falso, si lo que afirmo ocurre o no en la realidad. Esa es la verdad. Y la validez es un razonamiento válido únicamente si la conclusión se deduce. O sea, yo podría decir, eh, describir algo falso y obtener una validez que no es verdadera, pero a través de ese procesamiento de las premisas, a través de reglas, puedo decir que la conclusión es válida. No que sea verdadera, sino que es válida. Por ejemplo, decir, todos los elefantes vuelan.
O sea, todos los elefantes son rosas. eh, todos los elefantes vuelan. Los pájaros vuelan. Y concluyo, los elefantes son pájaros. Es válido lo que hice, pero no significa que sea verdadero. Bien, condiciones del razonamiento válido. Un resumen. Verdad. Ser verdadero o falso es una cualidad de los enunciados, que consisten en que expresen bien adecuadamente la realidad. Verdad es distinto de validez o corrección. Ser válido o no, correcto o incorrecto, es una cualidad de los razonamientos, que consiste en que ellos hayan una conexión adecuada, necesaria entre los enunciados. El ejemplo que les di recién. Yo puedo tener premisas y les aplico reglas y obtengo un enunciado válido, que no se condice con la realidad, que no es verdadero en la realidad, pero es válido a través del razonamiento. Esa es la diferencia. Bien. ¿Se entiende este esquema? Para diferenciar lo que es la verdad de la validez. ¿Sí? Es una cualidad de los enunciados, la verdad, que consiste en que expresen de forma correcta la realidad, que la realidad de lo que, por ejemplo, ve una mesa y tengo que expresar que es una mesa, y no a través de argumentos que quizá no sean verdaderos, pero los proceso de forma válida y es una colección adecuada de los enunciados para obtener una conclusión válida, no verdadera, válida. ¿Por qué? Porque procesé de forma correcta las premisas. Pero eso no significa que se condiga con la realidad, porque si se condice con la realidad, además de válido, es verdadero. Bueno, con esto finalizamos la primera unidad. ¿Sí? Ya en el transcurso ya no creo que esta tarde, porque no vuelvo a mi casa, pero mañana, o si podés, Sebastián, aunque sea el apunte, el capítulo 1, si lo podés subir a la plataforma, ¿sí? Así, por lo menos les dejamos algo para que vayan leyendo. ¿Puedo decir de los apuntes, profe? El capítulo 1 del apunte. Sí, sí, no hay problema, lo subo a la plataforma ahora. Bien. Voy a dejar de grabar para que no se haga tan grande la clase, ¿sí? No les dejé para que anoten el presente. A ver, votaciones, cuestionario. Ya les habilito el cuestionario, asistencia. Iniciar. Bueno, ahí tienen el cuestionario para que empiecen pongan presente y lo contestan, ¿sí? Profe, ¿Sí? esta diapositiva teórica que usted explicó, todo eso está en el apunte, ¿no es cierto? Sí. Ah, bien, bien. Profe, Sí. The buenas recording tardes. has stopped. ¿El redictado de esta materia, profe, se la va a dar en segundo cuatri o no? No, porque primero, como les dije, la cátedra tiene personal menos que mínimo, ¿sí? Ni siquiera tiene jefe de trabajos prácticos, ¿sí? Y después ya damos otras materias en el segundo cuatrimestre. O sea, no es que doy esta materia y ya no tengo más nada que hacer en el segundo cuatrimestre. Segundo cuatrimestre estoy a cargo de base de datos 2, de base de datos 1, perdón. ¿Sí? O sea, es esto lo que se ofrece en el primer cuatrimestre. Bien, la encuesta Muchas gracias, profe. de nada. La finalizo la encuesta, ¿sí? 132, 100%. Finalizado. Bueno,
Eso también me lo habían consultado sobre un redictado, pero no, si no tenemos el personal suficiente para dictarla, estamos poniendo mucho tiempo para atender tantos estudiantes y además que dictamos otras materias en el segundo cuatrimestre. Profe, una pregunta. Entonces, aparte de la clase grabada que van a subir, también van a subir este material que proporciona. Sí, el apunte teórico y un libro que ya lo voy a encontrar en PDF, el SUPE, se llama SUPPE, SUPE es el autor de un libro de tapas amarillas que está en la biblioteca, pero que lo vamos a poner en formato PDF en el aula, ¿sí? Y siempre vamos a referenciar este capítulo, lo tienen que ampliar del libro, ¿sí? Pero le vamos a avisar. Bueno, eh, finalizamos la clase, que tengan una buena tarde. Profe, le tengo una consulta. ¿Sí? Los miércoles de la clase de mañana también va a ser virtual. O sea, la materia va a ser todo virtual. Salvo los parciales. Ah, bien. Eso ¿Sí? no me era nada. Muchas gracias, profe. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes, profe. Que le vaya bien. Hasta luego. No, profe. Chao, profe.